En 15 de octubre de 1937, el joven soldado Ramiro Castejón fue asignado a la remota base militar de Pine Ridge, en las montañas del oeste de Virginia. Inicialmente, creía que sería solo otra misión rutinaria. Sin embargo, con el paso de los días, Ramiro empezó a notar eventos extraños y perturbadores en la base. Objetos desaparecían misteriosamente, sonidos inexplicables resonaban por los pasillos durante la noche, y una creciente sensación de pavor se apoderaba de todos los soldados. Cuando sus compañeros empezaron a desaparecer uno a uno, Ramiro comprendió que estaba atrapado en una pesadilla de la que quizás no podría escapar. Lo que descubrió en las profundidades de esa base aislada desafiaba la lógica y la cordura. Su relato, encontrado años después, revela una historia de terror que permaneció enterrada por décadas, un secreto que el ejército estadounidense intentó desesperadamente ocultar. El camión militar se sacudía mientras recorría la sinuosa carretera, llevándome cada vez más hacia el interior de las montañas cubiertas de niebla. Yo, Ramiro Castejón, recién salido del entrenamiento básico, apenas podía contener mi ansiedad. Mi primera misión real estaba a punto de comenzar, y no tenía idea de lo que me esperaba. Cuando finalmente llegamos a las puertas de la base militar de Pine Ridge, una sensación extraña se apoderó de mí. El lugar parecía incorrecto. Las cercas de alambre de púas estaban oxidadas y el puesto de guardia parecía abandonado. Un soldado delgado y pálido apareció finalmente para recibirnos, sus ojos hundidos y sin vida. «Bienvenido a Pine Ridge, soldado», murmuró con voz ronca y distante. «El capitán Garrido te espera en el cuartel general». Mientras caminábamos por la base, noté que algo estaba fuera de lugar. El silencio era opresivo, solo interrumpido por el ocasional chirrido metálico que venía de uno de los almacenes lejanos. Los pocos soldados que vi parecían nerviosos, evitaban el contacto visual y se movían apresuradamente de un edificio a otro. El capitán Garrido era un hombre corpulento, con un bigote gris y ojos que parecían haber visto demasiado. Me recibió con un apretón de manos firme, pero su expresión era sombría. «Castejón, no te voy a mentir», dijo cerrando la puerta de la oficina. «Hemos tenido dificultades aquí en Pine Ridge. Espero que seas capaz de manejar situaciones inusuales». Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, el capitán comenzó a instruirme sobre mis funciones. Sería responsable de la administración de los registros de la base y la organización de los suministros. Parecía lo suficientemente sencillo, pero había algo en su voz, una tensión subyacente que me dejó inquieto. Esa noche, acostado en mi litera en el casi vacío dormitorio, escuché por primera vez los sonidos. Eran como susurros distantes provenientes de las paredes, mezclados con un zumbido bajo y constante. Traté de convencerme de que era solo el viento entre los árboles o algún equipo viejo, pero una parte de mí sabía que había algo más. Los días siguientes fueron una rutina monótona de trabajo burocrático, interrumpida por momentos de extrañeza que no lograba explicar. Objetos que cambiaban de lugar cuando nadie miraba, puertas que se cerraban solas, y los otros soldados parecían cada vez más distantes y paranoicos. La noche del 20 de octubre las cosas empezaron a empeorar. Estaba haciendo el inventario en el depósito de suministros cuando escuché un grito ahogado en el pasillo. Corrí fuera, con el corazón acelerado, solo para encontrar el pasillo vacío, pero en el suelo, iluminada por la tenue luz de la lámpara, había una mancha oscura que parecía sangre. Cuando informé del incidente al capitán Garrido, desestimó mis preocupaciones con un gesto de la mano. «Probablemente una rata que se metió en la base», dijo, pero sus ojos contaban una historia diferente. «Vuelve al trabajo, soldado, y trata de no quedarte solo por la noche». Esa noche, acostado en mi cama, escuché de nuevo los susurros, pero esta vez, entre los sonidos ininteligibles, pude distinguir claramente una palabra: «Huye». Las 2 semanas siguientes fueron una pesadilla creciente. El aire en la base se volvía más pesado cada día, cargado de miedo y secretos. Los susurros en las paredes eran ahora una ocurrencia constante, y ya no era el único que los oía. Vi a otros soldados presionando los oídos contra las paredes, sus rostros contorsionados en una mezcla de fascinación y terror. Fue entonces cuando comenzaron las desapariciones. El primero fue el cabo Lucas Cuevas. Un día estaba allí, riendo y contando chistes en el comedor, y al día siguiente desapareció. Nadie parecía saber a dónde había ido. Cuando le pregunté al sargento Williams
y Lucas había dejado todas sus pertenencias atrás, incluidas las cartas de su prometida que siempre llevaba consigo. 3 días después, fue la enfermera Sophia Norton quien desapareció. Estaba de turno en la enfermería una noche y simplemente no apareció a la mañana siguiente. Su cama no había sido deshecha. El pánico comenzó a extenderse entre nosotros. Grupos de soldados se formaban en los rincones, susurrando teorías cada vez más descabelladas sobre lo que estaba ocurriendo. Algunos hablaban de experimentos secretos del gobierno, otros de actividad paranormal. Intentaba mantenerme racional, pero cada noche traía nuevos terrores. El 10 de noviembre, me desperté en medio de la noche con un grito ahogado. Salté de la cama, con el corazón martilleando en el pecho, y corrí hacia el pasillo. El sonido venía del dormitorio contiguo. Cuando llegué allí, la puerta estaba entreabierta. Dentro, encontré la litera del soldado Leopoldo Rodríguez vacía, las sábanas retorcidas como si hubiera habido una lucha. Pero lo que me heló la sangre fueron las marcas en el suelo, arañazos profundos en el piso de madera, como si algo o alguien hubiera sido arrastrado a la fuerza. Y allí, brillando bajo la luz de la luna que entraba por la ventana, estaba la placa de identificación de Rodríguez, cubierta de un líquido oscuro y viscoso. Corrí a informar al capitán Garrido, pero cuando llegué a su oficina lo encontré inclinado sobre una pila de papeles con los ojos rojos e inyectados. «Capitán, jadeé, el soldado Rodríguez, él...» «Lo sé, Castejón», me interrumpió, su voz cansada y derrotada. «Lo sé todo». Fue entonces cuando comenzó a contarme la verdad sobre Pine Ridge. La base no era solo un puesto avanzado común, era el sitio de un proyecto ultrasecreto del ejército, algo tan peligroso y antinatural que había sido escondido en las profundidades de las montañas. «Cavamos demasiado profundo», susurró Garrido, sus ojos perdidos en recuerdos horribles. «Encontramos algo que debió haber permanecido enterrado, y ahora está despertando». Mientras hablaba, las luces de la oficina comenzaron a parpadear y ese zumbido familiar llenó el aire, más fuerte que nunca. En los pasillos oí gritos lejanos y el sonido de pasos apresurados. «Es demasiado tarde», dijo Garrido mientras sacaba su arma. «Están viniendo». Los días que siguieron a la revelación del capitán Garrido fueron una neblina de terror y confusión. La base entró en un cierre total. Nadie entraba, nadie salía. Las radios estaban muertas y todos los intentos de contacto con el exterior fallaron. Garrido reunió a los pocos de nosotros que quedábamos, no más de una docena de soldados aterrorizados, y nos contó toda la historia. Pine Ridge no era solo una base militar, era la fachada para el Proyecto Lázaro, una iniciativa ultrasecreta para estudiar y posiblemente armar lo que el ejército llamaba fenómenos paranormales. Todo empezó con experimentos inofensivos, explicó Garrido con voz temblorosa. Telequinesis, percepción extrasensorial, cosas así. Pero hace un mes, las excavaciones en los niveles inferiores revelaron algo diferente. Nos mostró fotos borrosas de símbolos extraños encontrados en las paredes de una cueva subterránea y reportes de actividad anómala que comenzaron poco después. Objetos que se movían solos, alucinaciones masivas y luego las desapariciones. «Sea lo que sea que despertamos», concluyó Garrido, «se está alimentando de nosotros y se está haciendo más fuerte». Esa noche, armados hasta los dientes y temblando de miedo, descendimos a los niveles inferiores de la base. El plan era sellar permanentemente la entrada a las cavernas, con la esperanza de contener lo que estuviera allí abajo. El ascensor nos llevó cada vez más profundo. El aire se volvía más frío y húmedo a cada segundo. Cuando las puertas se abrieron, nos recibió un corredor oscuro y sinuoso, con las paredes cubiertas de condensación y un musgo extraño que parecía latir con vida propia. Avanzamos lentamente, nuestras linternas proyectando sombras danzantes en las paredes. El zumbido que había oído durante semanas era ahora un rugido constante, haciendo vibrar mis dientes y mi cabeza latir. Entonces vimos la primera cosa. No puedo describirla adecuadamente. Era como si la oscuridad hubiera tomado forma, una masa de sombras y tentáculos que se movían de manera antinatural. Y en el centro de esa masa, reconocí con horror el rostro distorsionado del cabo Cuevas, sus ojos suplicando ayuda. El caos se desató. Los disparos resonaron en el pasillo mientras algunos soldados,
Presas del pánico, abrían fuego. Otros huyeron. Sus gritos se mezclaban con el rugido creciente que venía de las profundidades. En medio de la confusión, sentí que algo me agarraba el tobillo. Miré hacia abajo y vi una mano emergiendo del suelo, los dedos fusionándose con el concreto como si fueran parte del mismo material. Pateé con desesperación y corrí, mi corazón a punto de explotar. No sé cuánto tiempo corrí por esos pasillos laberínticos. En algún momento me di cuenta de que estaba solo. El rugido se había transformado en un coro de voces, algunas familiares, otras completamente alienígenas, todas llamando mi nombre. Finalmente, agotado y desorientado, encontré una escalera de emergencia. Subí los escalones de 2 en 2, impulsado por el puro terror. Cuando finalmente emergí a la superficie, el aire frío de la noche nunca me había parecido tan dulce, pero mi alivio duró poco. Al mirar hacia la base, vi que el horror no estaba confinado a los niveles inferiores. Las paredes de los edificios parecían respirar, palpitando como si estuvieran hechas de carne. Y desde las ventanas, rostros distorsionados me observaban, algunos gritando en silencio, otros sonriendo de manera insana. Corrí hacia el bosque, dejando atrás todo lo que conocía. El sonido de sirenas y explosiones resonaba a mis espaldas, pero no miré atrás. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas cedieron. Escribo estas palabras desde el confinamiento de una celda acolchada, con los dedos temblorosos y mi mente luchando por aferrarse a los últimos vestigios de cordura. Me encontraron 3 días después del incidente, vagando por el bosque, delirante y cubierto de rasguños. Conté mi historia a quien quisiera escuchar: policías, médicos, oficiales del ejército. Nadie me creyó. La versión oficial es que hubo un accidente en la base militar de Pine Ridge. Un escape de gas, dicen, que causó alucinaciones masivas y llevó a una tragedia. La base fue declarada zona de cuarentena y sellada. Nadie puede entrar o salir. Pero yo sé la verdad. Lo veo en los ojos de los oficiales que vienen a interrogarme, en el temblor de sus manos cuando mencionan Pine Ridge. Ellos saben que algo escapó esa noche, algo que no puede ser contenido por simples muros de concreto o alambre de púas. A veces, en las noches más oscuras, vuelvo a escuchar los susurros. Vienen de las paredes, del suelo, incluso del aire a mi alrededor. Voces familiares mezcladas con algo distinto. Me llaman, me invitan a unirme a ellos. Y lo peor de todo es que, a veces, solo a veces, quiero aceptar la invitación. Dejo este relato como advertencia. Para quien lo encuentre, sepa que hay cosas en este mundo que desafían la comprensión humana. Fuerzas que, una vez despertadas, no pueden ser fácilmente contenidas. Y si alguna vez se encuentra con algo que no puede explicar, algo que hace que su instinto le grite que huya, escúchelo, corra, corra y no mire atrás, porque lo que nos espera en las sombras es más terrible que cualquier pesadilla que podamos imaginar. Ramiro Castejón, 20 de diciembre de 1937. Epílogo. 15 de octubre de 1957. Oficina del Departamento de Defensa, Washington, D.C. El coronel Adrian Delcan hojeaba el archivo amarillento con las manos temblorosas. 20 años habían pasado desde el incidente en Pine Ridge, pero los recuerdos aún lo perseguían. ¿Está seguro de que quiere reabrir esto, señor?, preguntó el joven teniente a su lado, mirando nerviosamente la carpeta marcada como ultra secreto. Delcan suspiró profundamente. No tenemos elección, hijo. Los eventos en Pine Ridge no se quedaron confinados a esa base como esperábamos. Sacó un mapa de los Estados Unidos, marcado con decenas de puntos rojos. Cada punto representaba un incidente inexplicable: desapariciones masivas, informes de criaturas imposibles, distorsiones de la realidad que desafiaban las leyes de la física. Lo que sea que despertamos allí, continuó Delcan, su voz cargada de pesar, se está expandiendo, lentamente, sutilmente, pero inexorablemente. El teniente palideció. ¿Qué podemos hacer? Delcan se levantó, caminando hacia la ventana. Afuera, Washington, D.C. brillaba bajo el sol de otoño, sus ciudadanos ajenos al horror que se aproximaba. Reabriremos Pine Ridge, dijo finalmente. Formaremos un nuevo equipo: científicos, soldados, mediums, cualquiera que pueda ayudarnos a entender y, con suerte, contener esto. Se volvió hacia el teniente, con los ojos llenos de determinación. Esta vez no cometeremos los mismos errores. No subestimaremos lo que estamos enfrentando.
Mientras el teniente salía para comenzar los preparativos, Delcan volvió su atención al archivo. En la última página, una foto descolorida mostraba a un hombre con ojos atormentados en una celda de hospital. Ramiro Castejón, el único sobreviviente conocido de Pine Ridge. Delcan tocó la foto, un escalofrío recorriendo su espalda. Intentaste advertir